80,000 sordos. Yo no sé Jalapa cuánta será la población, 800,000, 600,000, pero pues aquí hay más de 6,000 sordos que desafortunadamente no los vemos. Como decía Luis ayer, los sordos no se ven, los sordos pasan desapercibidos porque somos iguales, no tenemos una discapacidad que se vea como el ciego, como el de la silla de ruedas, como el amputado, que se les ve la discapacidad. El sordo pasa desapercibido realmente, pero hay muchos sordos en todas partes del mundo. ¿Le pasamos? Bueno, ¿qué pasa con el sordo cuando nace? Nace en una familia donde lo reciben con mucha ilusión pensando que va a ser un niño normal. Lo más importante es detectar los primeros meses esa discapacidad para tratar de que el chico sordo pase por todas las etapas del lenguaje que pasaría un niño normal, empezando por el balbuceo. El niño sordo no balbucea, empieza a balbucear, pero como no se escucha, deja de balbucear. Y hay que estimularlo para que siga balbuceando. El balbuceo es muy importante para el desarrollo del órgano fonoarticulador. El niño normal balbucea porque le gusta escucharse. Mamá, papá, gaga. Y el niño sordo, al no escucharse, deja de hacerlo. Entonces, cuando se detecta a tiempo, hay que empezar desde el principio con las mismas etapas que trabajara un niño normal. Lo más importante es la comunicación en la familia. Ustedes deben conocer muchos sordos, que me da pena decirlo, pero es un mueble en la casa. Es el mueble que está en la sala viendo la televisión, tal vez, que a la hora de comer pasa a la mesa, pero nadie interactúa con él, nadie se comunica, nadie platica. El sordo se vuelve muy reservado, no comunica sus sentimientos, que eso es muy importante. En los sordos se da mucho el hecho de desesperarse, de enojarse, de golpearse a veces contra las paredes, de ser agresivo con la misma madre, con el mismo hermano, por esa imposibilidad de poderse comunicar. Lo mejor sería que los padres se capacitaran para aprender una forma de comunicación. Hay muchas formas de comunicación, el dibujo, el modelado, las señas, que para mí es lo más importante. El lenguaje de señas nos da la oportunidad de poder interactuar dentro de la familia con el niño sordo. La interacción no nada más es con los padres, pues es con los hermanos, con los tíos, con todos los parientes que tienen dentro de la familia. Y a veces, cuando hay suerte, alguien de la familia se interesa por las señas y aprende, y entonces ese chico va a destacar. Pero si nadie le interesa, entonces el niño va a ser un niño aislado, un niño tímido, un niño con muchos problemas psicológicos. ¿Pasamos a la otra? Bueno, luego, ¿qué pasa? El niño empieza a crecer y ¿a qué escuela lo llevamos? ¿Qué escuelas especiales hay? Ahora ya no existen las escuelas especiales. Yo cuando empecé a trabajar, la escuela era para deficiencia mental, pero sí se aceptaban niños sordos y bueno, más o menos había cierta integración dentro de la escuela. El sordo siempre ha abogado porque la escuela sea de sordos, que sea una escuela donde todos sean iguales. En todos los países del mundo hay escuelas para sordos donde los maestros hablan las señas, el director habla señas, el conserje, todo el personal de la escuela está capacitado para hablar a señas. Ustedes lo van a ver en la película que después les van a mostrar cómo es una escuela en Estados Unidos donde todo el mundo puede comunicarse con los sordos. Aquí, ¿qué sucede? El niño empieza a crecer y los papás no saben qué hacer con él. Llega a la edad preescolar, lo meten a una escuela integrada, inclusive, lo que ustedes quieran llegar, pero no
sabiendo lo que está pasando en la escuela. El niño ve lo que hace el niño de junto, lo copia, pero no sabe realmente qué es lo que está haciendo en la escuela. En la educación primaria pues pasa lo mismo, y aunque ahora algunos maestros se preocupan y tratan de aprender ciertas señas, desafortunadamente en nuestro país, o al menos en Veracruz, no hay una escuela donde haya un traductor junto de un niño sordo que le esté enseñando qué es lo que está pasando dentro del salón de clase. Y los que menos se interesan a veces son los maestros, porque tienen muchos alumnos, se tienen que preocupar por el resto del grupo, no se van a ocupar solamente de un niño sordo que tengan por ahí. Según la Asamblea de la ONU, la educación tiene que ser inclusiva, de calidad, gratuita, con igualdad de condiciones. ¿Pero se da eso en nuestro país? No se da. No se da en ningún nivel. Y eso está aprobado desde el 30 de marzo del 2007. O sea, tenemos 6 años de atraso en donde esto no sucede. La integración educativa empezó en España. En España sí hay escuelas donde tienen a los chicos sordos, pero muchos niños sordos dentro de un salón de clases. Hay una escuela en la ciudad donde aceptan a todos los sordos, hay una escuela donde aceptan a todos los ciegos, hay una escuela... Y sí hay cierta integración o cierta interacción de esos chicos. Pasamos a la siguiente. Y bueno, el chico sigue creciendo y entonces también se tiene que relacionar en la sociedad. ¿Y cómo le hace? ¿Cómo le hace si no se puede comunicar con nadie, no? Ahí estamos viendo en la Iglesia de la Resurrección, donde un padre nos dio permiso de capacitar a las catequistas para tener a todos los chicos sordos de la ciudad. Van a veces 20, a veces 50, a veces van 2, dependiendo del interés que tengan. Pero en esa iglesia se les está proporcionando cierta ayuda, sobre todo a los padres, para que el niño aprenda la fe cristiana, la fe católica, y ahí se bautizan. Ese día fue de una confirmación. Todos los chicos sordos se confirmaron en la iglesia y más o menos sabían a lo que iban, porque normalmente el sordo le dan la bendición y le dan la comunión y le dan, pero sin saber qué es lo que está pasando dentro de la religión. Y abajo es una foto de algunos de los maestros que a veces han ido a cursos conmigo a aprender el lenguaje de señas. La sociedad desafortunadamente es muy cerrada, y a veces no es el estar cerrado, sino cómo me comunico yo con una persona sorda. ¿Qué hago yo con una persona sorda? Es muy complicado tratar de platicarle de lo que está pasando en toda nuestra ciudad, lo que está pasando en el ámbito político, lo que está pasando en el ámbito mundial, si no tenemos los recursos para comunicarnos con ellos. La que sigue. ¿Qué necesita un sordo para poder integrarse verdaderamente y trabajar? Porque el sordo necesita trabajar, necesita tener dinero para poderse casar, para poder tener hijos, mantener una familia. Necesita tener estudios básicos. No podemos entrar a un trabajo si no tenemos por lo menos secundaria. Pues el sordo lo que tiene que hacer es, pues ni modo, le entra lo que le ofrecen. Si la capacitación para los muchachos sordos es de belleza, pues entran a aprender belleza las mujeres o los hombres. Y si les dan carpintería, bueno, pues aprenden carpintería, pero ¿y su vocación? ¿Y su interés? Eso lo tienen que dejar a un lado, porque verdaderamente no tienen opciones para escoger una carrera. Es como lo que les va ofreciendo, ya sea la Secretaría de Educación, ya sea la Secretaría del Trabajo, que a veces da algunos talleres, y bueno, los chicos se capacitan y luego pues les dan un trabajo por ahí. Casi siempre son trabajos que yo les llamaría subempleos, porque no tienen todas las garantías que tiene
ningún trabajador que se considere normal. Hay muchos artesanos dentro de los sordos, tienen muchas habilidades manuales o las desarrollan en el curso de su vida. Y entonces son buenos dibujantes, son buenos para pintar carros, para hojalatería y pintura, son buenos para el corte y la confección, son buenos para el corte de cabello, hay muchos. Y hay otros que recurren al autoempleo, pues si no pueden incluirse en alguna oficina pública o en algún taller, lo que hacen es trabajar por su cuenta y vender su trabajo. A veces son tejidos, a veces son dibujos. Y en el caso ahora de Raúl, que está aquí, no me dejará mentir, Raúl está formando un grupo para enseñarle a la gente a hablar a señas. Entonces se reúnen cada sábado y él les enseña y les cobra. A cada persona que va le cobra 30 pesos, pero pues eso es para ayudarse él económicamente. He de decirle que él es mal visto por otros sordos. Han ido a mi casa a acusarlo de que está trabajando y cobrando cuando lo debería de hacer de manera gratuita. Pero yo lo entiendo a él tiene sus necesidades económicas, él va a la escuela, él tiene que comprar su ropa, a lo mejor pagar renta, comprar sus alimentos, sus libros. Entonces es una forma de autoempleo. Y ojalá muchos lo pudieran hacer así como él lo está haciendo, ¿no? Que no es vender estampitas en los camiones, o vender llaveros en las esquinas, o pedir limosna en el Parque Juárez. Yo me he encontrado sordos pidiendo limosna en el parque porque no tienen opciones de trabajo. De verdad es muy difícil que sea aceptado un sordo dentro de una empresa para trabajar. Y los que han estado trabajando, desafortunadamente, pues tienen problemas porque se sienten minimizados y ven que al de junto trabaja menos y le pagan más. Que él desde que llega al trabajo está metido en la chamba, no se distrae porque no habla con nadie, está atento a lo que está haciendo, pero él no va persiguiendo mayor salario ni va persiguiendo mayores prestaciones. En cambio los otros son una bola de flojos y sin embargo están ganando más. Eso a ellos los deprime mucho y lo que hacen es pues cambiar de empleo. Buscan otro y andan aquí, andan allá y bueno, no se asientan en ningún lado. La que sigue. ¿Qué pasa cuando quiero un empleo? Pues lo primero es una solicitud de empleo. ¿Y qué pasa con los sordos que son analfabetos? Que no saben leer, que no saben cómo llenar un simple formato para solicitar trabajo. Necesitan forzosamente de un traductor o de alguien que los ayude para poder llenar ese formato, ese requisito para entrar a un trabajo. ¿Qué constancias de estudio tienen los sordos? Pues si bien les va a veces hasta la prepa, la secundaria, pero actualmente en los trabajos ya lo que más piden es hasta preparatoria, no piden menos de preparatoria. Para ellos es muy difícil. Y a lo mejor una constancia de una capacitación para el trabajo del CADVER o de un taller que haya promovido la Secretaría de Trabajo o alguna otra institución educativa. ¿Qué pasa con los trabajos? Pues los sueldos no son iguales, los sueldos para los sordos que para los normales. Hay una chica que está trabajando ahorita en una escuela y gana 1,200 quincenales por ir a limpiar una escuela de 8 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Ustedes creen que sea justo ese sueldo? El sueldo mínimo es por lo menos de 60 pesos diarios. Ellos a veces no alcanzan el salario mínimo. Las prestaciones que tienen son mínimas. No les dan seguro social, no les dan aguinaldo, les dan la mitad del aguinaldo. No, su contratación no es por tiempo indefinido, sino es una contratación a corto plazo. Ellos, pero sí tienen que pagar impuestos, ¿verdad? Eso sí se los descuentan. Y algunas empresas contratan sordos para poder exentar una parte de los impuestos que pagan a Hacienda del Estado.
Y por eso el interés de a veces tener uno o dos sordos ahí para que se vea que sí están incluyendo en su empresa, porque saben que les van a dar de alguna manera esa exención de impuestos para pagar menos, ¿no? La vigencia de derechos de los sordos es muy corta. Muchas veces, pues les decía yo, cambian de un trabajo a otro y ¿cuáles derechos? Conocí a un chico, se llama José, que trabajaba en la imprenta de la universidad. Trabajó muchos años, aprendió mucho, el jefe lo quería mucho porque decía que era muy buen trabajador, pero él se chocó de que siempre le pagaban lo mismo desde que entró. Entonces me pidió que fuéramos a hablar con el jefe, hablamos con él y dijo pues que lo sentía mucho, pero que él no le podía aumentar el salario, que él era un chico sordo, que no tenía ninguna capacitación y que entonces que aunque trabajara bien, eso sí, hacía mucho hincapié en que trabajaba bien, pero que no podía aumentarle el sueldo. Entonces José pues se aburrió y se salió del trabajo y el director de la imprenta de la universidad le dio 2 meses de sueldo, después de haber estado trabajando ahí más de 10 años. O sea, no les dan las mismas prestaciones que a otra persona. Este chico se fue a Estados Unidos, se fue de mojado, se fue a trabajar, a recolectar uvas en Baja California. Y ahí estuvo muchos años, aprendió las señas gringas. Un día recibí una llamada telefónica y me dicen, le va a hablar alguien. Y yo no conozco a nadie de California, ¿no? Él estaba cerca de San Francisco. Le va a hablar por teléfono a alguien. Y yo, como tomo la llamada, no la tomo. La persona hablaba con un cierto acento como colombiano, como peruano. Y me dice, le habla José Russell. Ay, sí. No. Dice, mire, le voy a explicar. Él está en una computadora y me está diciendo lo que le va a decir a usted. Yo voy a traducir lo suyo a señas para decirle a José lo que usted me diga. Entonces al principio fue así como que, pues dígale usted a José, tata. Pues dígale, no, pues después ya no, ya nada más le decía yo, hola José, ¿cómo estás? Porque me seguía hablando por teléfono para platicarme sus peripecias en Estados Unidos. Allí el servicio es gratuito. De esos traductores tienen en Estados Unidos, en todos los estados de la Unión Americana, para que los sordos se puedan comunicar con sus parientes de todo el mundo. Es un servicio maravilloso porque pues pueden estar en contacto con la persona que ellos quieren hablar. Pues José empezó recolectando uvas, se integró a la comunidad, aprendió las señas gringas, hablaba por teléfono, empezó a tener novia, luego se casó allá, ya consiguió su residencia en Estados Unidos y además lo han ido ascendiendo en el trabajo porque es muy bueno. De ser ayudante en una impresora aquí en la Universidad Veracruzana, de haberse ido de mojado, que es muy difícil, ahora él es el que hace las barricas de madera donde se pone el vino antes de que se venda. Entonces él trabaja en eso, haciendo las barricas. Y ahora sí viene a México porque dejó de venir 10, 15 años porque no tenía su tarjeta verde y no podía regresar nuevamente a Estados Unidos. Entonces ahora sí ya viene 2 veces al año, nos viene a saludar y nos da mucho gusto saber que es un sordo muy exitoso allá en Estados Unidos.